amigos, nos encontramos en Cancún. Estamos en el Hotel Riu Palace Península, uno de los hoteles más famosos de la zona hotelera. Todo el mundo que pasa por aquí seguramente lo nota. Y en este video les vamos a mostrar las instalaciones, los restaurantes, bares, albercas, actividades, todo lo que tienen que saber para aprovechar al máximo su estancia en este hotel. Pues vamos a divertirnos. ¡Vámonos! En el mar, la vida es más sabrosa. ¡Viva México! ¡Viva! José ahorita ya se fue a hacer snorkel, lo prestan durante 1 hora. Me dice, pero no te preocupes, ¿cuánto creen que se vaya a tardar? Si en una rosa estás tú, sin que inspirar estás tú. Wow, en su punto. Creo que nunca había probado una langosta tan rica. Buenos días, alegría. Ay, qué bonito, los amo. Lo primero que tienen que saber es que este es un hotel familiar de 5 estrellas de tipo todo incluido. Es decir, que todos los alimentos y bebidas ya están incluidas. Sí, amigos, ustedes pueden comer y beber todo lo que ustedes quieran y repetir cuantas veces quieran. Estamos en la zona hotelera de Cancún, más o menos como a 30 minutos del aeropuerto. Y vean nada más estos colores, amigos. Qué chulada. De hecho, ahí, desde aquí, se ve Isla Mujeres. Es aquí enfrentito, amigos. Primera recomendación, tráiganse su traje de baño ya puesto. La entrega de habitaciones hasta las 3 de la tarde, pero pueden hacer uso de las instalaciones desde tempranito. Incluso si su vuelo llega a las 7 de la mañana, aprovechen y vénganse a desayunar. Miren, a nosotros ya nos pusieron los brazaletes. Amigos, y tienen que saber que hay hoteles Riu en diferentes playas de México, pero básicamente el concepto es muy similar en todos. Van a encontrar los Riu normal y los Riu Palace, que es la categoría superior. Tienen mayor variedad de comida, ofrecen servicios y amenidades adicionales, y si se hospedan en un Riu Palace tienen acceso a todos los hoteles Riu de la zona. Por ejemplo, aquí al ladito está el Riu Caribe. Nosotros podemos ir y usar las instalaciones. De hecho, podemos ir a cualquiera de los Riu que están aquí en la zona hotelera. Si al lado del Riu donde se quieren hospedar hay un Riu Palace, vale la pena que coticen. A veces no es tanta la diferencia. Amigos, si nosotros reservamos este hotel por medio de nuestra agencia de viajes, Simpostal Tours, ya saben que lo mejor para pagar este tipo de hoteles es apartar la tarifa con anticipación e ir pagando poquito a poquito. Luego uno tiene la creencia de que venir a un todo incluido es imposible, pero la realidad es que planeando con anticipación y pagando mes con mes ni se siente. Aquí les dejamos nuestro contacto para que nos manden WhatsApp. Estaremos felices de ayudarles con todo lo que necesiten. Y pues lo primero, amigos, ya nosotros nos venimos al buffet a echar taquito. Vamos a dar la vuelta a ver qué se nos antoja. A ver qué se te antoja, bebé. Anda buscando la lechita de mamá. Este es el buffet principal, está bastante variado. Hoy a mí se me antojó medio vegano, no sé por qué. Me serví lentejas, quinoa, ejotes, ensalada, bueno, y 2 camarones que voy a compartir con Sofía. ¿Tú qué estás comiendo, niña? Una sandía, ¿verdad? Estábamos viendo qué se nos antojaba. Se comió una tuna, un atún, una uva. Qué gacha la Sofía, no nos esperó. Empezó a comer antes que los demás. Y miren, yo por acá me serví unos camarones, mejillones, ostiones, arroz amarillo, una berenjena, aritos de calamar, un taco de chorizo, arrachera, platanitos. Pues provechito, amigos. Luego nos pregunta que cómo le hacemos con la alimentación de Sofi, y la verdad es que los hoteles todo incluidos se nos hace muy sencillo porque uno encuentra de todo, incluso hasta más. O sea, de hecho para nosotros es el paraíso porque aquí hay alimentos que pues normalmente no encontramos en casa y aquí los puede probar. Oigan, qué rico está todo. Ya sufrí una baja, le di a probar un mi taco de chorizo a Rubí y se lo terminó comiendo todo, amigos. Me gustó mucho que hay camarones en varias presentaciones. Yo soy súper fan de los camarones para pelar. Miren nomás. A mí me encantaron las lentejas y la quinoa. De verdad, súper ricas. Quiero aprender la receta. Miren, este es el platillo de Sofi: edamames, habas, berenjena, tilapia, toronja, kiwi, tomatito, pimiento morrón y fresa. Sofía, cómete algo. Qué rica freshita. Ay, ay. Le gustaron los edamames, ¿eh? 1 por 1, bebé mastica. Ay, qué agusticidad, amigos, tomarse una mimosita con esta vista. Y esta preciosura revolcándose. Hasta Sofía ya se relajó y le hizo así de... Saludcita, algo. Saludcita, saludcita. Miren, y de postre, pues yo agarré de todo un poquito. Miren, este de aquí parece como un gansito. Esta es una lanchita de arroz con leche y un pay de manzana. Este está relleno de cajeta, amigos. El ganador indiscutible, el arroz con leche, amigos.
Qué rico está. Amigos, no me dio a probar arroz con leche. Le dije, me guardas poquito. Y se lo acabó. No, pues yo entendí que te guardara poquito de los otros postres. Y miren, si no se come esos, ahorita me los acabo yo, ¿eh? Ay, sí, pero el ganador indiscutible. No me dio del ganador indiscutible. Ah, pero a ti casi no te gusta el arroz con leche. Bueno, a ver si aquí le rasco. Ráscale una babita, bebé, a ver, para que veas que estaba bien buena. Wow, qué rico. Oh, tiene un chorro de canela, sabe un buena canela, ¿verdad? Quiero. Vean nada más qué preciosura, qué bonitos colores y el mar está súper tranquilito, ¿eh? Ahorita vamos a traer a Sofía a nadar. Miren, ahí les va el recorrido. La arena es blanca y está bien finita, se siente bien rico en los pies. Hay bastantes camastros, amigos, entonces pues, uno no se preocupa por los lugares. Por allá atrás está el hotelazo. Muy representativo de este hotel es la forma que tiene el edificio, como de un rallador de quesos. Miren, toda esta zona de camastros de nuestro hotel. La alberca Infinity. Qué bonito, qué bonito. Ya le pusimos el traje de baño a la bebecita, un traguito de leche y al agua, patos. Agua, agua, agua. Alguien ya tiene calor, ¿verdad? Alguien ya se quiere meter al agua. Vas con mamá, vas con mamá. Está deliciosa el agua, amigos. En serio, qué paraíso. La temperatura perfecta, todo excelente. Y hay poquito oleaje, pero mínimo. O sea, muy tranquilito, muy bajita el agua, vean. Le llega hasta la lonja a Rubí, la lonja inferior derecha a Rubí. En el mar, la vida es más sabrosa. En el mar todo es felicidad. Ta, ta, ta. Uy, qué preciosa. Bravo, bravo. Qué rica está el agua. Bravo, bravo. Va a ser un chapuzón rápido porque la verdad sí está fuerte el sol para la bebé, pero pues ahora sí que nada más para quitarnos el calor. Siempre que tengan calor, métanse completitos hasta la cabeza al agua con un segundo y listo, amigos. Les juro que funciona. Sí funciona. Chapuzón a las 3, a ver. Como practicamos, Sofía, en la alberca. 1, 2, 3. ¿Qué me están haciendo, papás? Ay, qué rica agua. Cancún, Río, zona hotelera. No te acabes, Cancún, por favor. Ay, mis preciosuras, ¿a poco no están hermosas? Oigan, amigos, y dato curioso, se ven 2 tonos de color. No vayan a pensar que lo de allá más oscurito es sargazo, son algas marinas. Miren, aquí es la pura arenita, allá está el pasto marino. Y de hecho hay un tercer color que se ve de más arriba, el azul turquesa yendo hacia Isla Mujeres. Una chulada. De hecho, el pasto marino es lo que comen las tortugas de por acá. A ver si en estos días hacemos snorkel y nos toca ver una. Y vean, la verdad es que sí hay un poquito de sargazo, nada de qué preocuparse. Uno puede estar nadando como si nada. Este año nos fue muy bien en cuanto a ese tema. Ya vine a dejar la cámara para poder disfrutar de mis amorcitos bien, porque luego cuando uno trae la cámara, o cuida la cámara o cuida a su bebé, o mejor aquí nos desconectamos un rato. Nos salimos justo a tiempo porque ya llegaron nuestras bebidas. Yo me pedí un clamatito delicioso y José un Mojito. mojito. Saludcita, amigos. Salud, salud. Hay que mantenerse hidratados en la playa. Y palomita, que hay servicio de meseros en la playa. Y vean nomás, la chamaquita se relajó en el agua y se quedó bien dormidita. Oigan, pues fuimos por las llaves de la habitación, pero nos dijeron que todavía no estaba lista, que se iban a tardar 30 minutos más. Ni modo, lo bueno es que aquí al ladito hay una cafetería y las penas con pan son menos. Miren, por aquí tenemos un muffin de mora azul con un tecito de menta propóleo o algo así leí. Y Rubí se pidió un brownie de chocolate y un café helado, amigos, con hielos. A ver, dice Sofía que le des, que ella también quiere. ¿Y a ti, bebé, qué te trajeron? Ya traje la lechita. Un latte directo para Sofía. Oigan, le digo a Rubí, voy a pedirme una piña colada porque me siento medio raro tomándome un té en un hotel todo incluido. Lo bueno es que aquí mismo, al lado de la cafetería, está la barra del lobby, amigos. Sale piñada para las niñas. Saludcita, mi amorcito. Ay, qué bonitos los adornan. Saludcita. Ahora sí, como que tomando café y té en todo incluido, amigos. Piña colada. Sale melón para la bebé. Papá. Melón. Papá. Bienvenidos
a la habitación 1531. Estamos en el piso 15, amigos. Ahí les va el recorrido. Es una habitación, una suite con vista al mar, amigos. Tenemos una cama king size con su respectivo adorno de cisnes enamorados. ¡Ay, qué romántico! Por acá tenemos televisión, un jacuzzi, regadera, 2 lavabos, excelente para que Rubí no me pelee, y el trono real. Lo mejor de todo, amigos, ¿qué creen que es? La vista. Ay, no, es en el otro. Por eso les decíamos que la vista. Vean nomás, qué chuladilla. Ok, creo que me dio un poco de vértigo. Yo sigo viendo la cámara, entonces. ¡Ay! Ya no quiero voltear. ¡Wow! No, sí está alto. Creo que me dio vértigo por la bebé. A mí nunca me había dado miedo las alturas, pero hasta ahora con la bebé. Sí es cierto eso de que cuando eres papá se te desbloquean nuevos miedos. Nah, no da miedo. A mí que me dan miedo las alturas, no sentí vértigo ni nada. Se ve resistente el barandal. ¡Chulada, qué chulada! Tenemos bastante tarea, ¿eh? Toda la zona de albercas, tenemos que ir a ver qué tal. Las bebidas. Ahorita estábamos allá en la playa. Miren, hasta el fondo, por allá se ve Isla Mujeres. Este que está aquí al lado, amigos, es el Río Caribe. Nosotros tenemos derecho a usar las instalaciones de allá. De hecho, ahí está la zona de las fiestas de alberca. Las famosas Rio Party. ¡Oh! Y vean la playa del río de al lado. Creo que se ve más bonita que la nuestra. Acuérdense que los huéspedes de Rio Palace tienen acceso a todos los ríos de la zona. Procedemos con la ya tradicional prueba de frío. Pásenle, por favor. Miren, por aquí tenemos varios refrescos de la Pepsi y los aguas minerales y juguitos. A ver, vamos haciendo prueba de calidad. Sonido, excelente. Glorioso. Se escuchó el gas, muy bien. Ay, qué delicioso se escuchó eso. Pasó la prueba. Si vieron, y cuando le estaba tomando hasta salió como vaporcito. ¿Tú qué quieres, hermosa? ¿Tú qué quieres? Tú pura agüita, ¿eh? Dice Sofía que también pasó la prueba. Oigan, en serio, mis respetos para los que hacen estas figuritas con las toallas, hasta los ojitos y las calcomanías y todo el show. ¡Qué talento, qué talento! ¿Y tú, niña? ¿Ya andas en modo exploradora? Tienes mucho por dónde gatear, ¿verdad? ¿Estás contenta? Adiós. Miren esto, del lado contrario al mar está la laguna Nichupté. De ese de allá es mar, laguna. Qué bonito, ¿no? Vamos a los aquaerobics, amigos. Aquaerobics, aquaerobics. Mujeres, hey baby, eso, muy bien. Hey baby, come, and if you be my girl. Tanto aerobics, amigos, que ya me dio sed de la mala. Miren, una mezcalita de toronja. Oigan, pues Sofía ya se quedó dormidita en lo que se echa su siesta. Voy a enseñarles las instalaciones, miren. Las albercas son familiares, es decir, son para niños y para adultos, pero hay una que solamente es para adultos. Y lo padre de esta es que es la única que tiene barra dentro de la alberca. Miren esto. Se antoja, ¿no, amigos? Y pues ya estamos aquí, amigos. Hay que aprovechar shotcito de tequila. Y como Rubí no puede tomar, pues me tomo uno por ella, amigos. ¡Ay! Error. Y para que se den una idea de los alcoholes que hay en el hotel, miren, aquí están los vodka, ginebras, los licores, tequilas, cervezas. Por acá están los aperitivos, whisky, brandy y ron, los cócteles sin alcohol y los cócteles tradicionales. Miren, ya me pedí un pitufo, no se crean, se llama Blue Coral, es ron triple C, crema de coco, piña y curazao azul. Y ahí les va el tip, amigos, si van a pedir alguna bebida, especifiquen con qué tipo de alcohol. Por ejemplo, si van a pedir algo con vodka, pues digan que quieren su bebida con Absolut. Si no, les van a dar el alcohol de batalla. Todos los hoteles tienen pues alcoholes más baratos, más económicos, con los que preparan las bebidas tradicionales, de que las piñas coladas, los mojitos, los vodka limón. No se pidan el Blue Coral, no está chido. Mejor me hubiera pedido una caipiriña. Me
Amigos, me estoy muriendo de risa. Llega José y me dice, me eché 2 tequilas, uno por mí y uno por ti. Y ya se lo está cargando el payaso. Es que sí, ya perdimos callo, amigos. Ya pasó mucho tiempo desde que nos pusimos la última juerga. Ya no aguantamos. Oigan, y nos encontramos unos amigos de Ciudad de México. ¿Les está pareciendo el hotel? Fantástico, fantástico. ¿Qué ha sido lo que más les ha gustado hasta el momento? La playa. El color de la playa, el color del mar, el azul, turquesa, la tranquilidad, todo, la verdad, todo. Suscríbanse y denle like a todos los videos, están muy bien, muy bien. Nos informan mucho. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Oigan, y hasta nos invitaron a salir un video en dron. Nos pasan el video en dron, para meterlo al video. Claro. Órale, pues ya dijeron. Sí, claro. Gracias. Amigos, y el hotel también incluye algunas actividades acuáticas como velero, kayak, snorkel. José ahorita ya se fue a hacer snorkel, lo prestan durante 1 hora. Me dice, pero no te preocupes, voy nada más como 10 minutitos, pero ustedes juran, o sea, conociendo lo que le encanta el snorkel, ¿cuánto creen que se vaya a tardar? Yo sí apuesto que se echa la hora completita. Pero bueno, sirve que Sofía hace su siesta y al ratito nos metemos a la alberquita. Oigan, qué bueno estuvo el snorkel, me sorprendió. Como referencia te prestan el equipo aquí en el muelle y en las piedritas aquí al ladito, de hecho aquí se ven, están como los arrecifes, hay bastantes pececitos, amigos. Los corales, quise decir. Amigos, pues ya nos fuimos a bañar, a arreglar, a poner guapas. El código de vestimenta del día de hoy fue de color azul. Sale José. Ay, yo también me voy a poner de azul. Pues sí, no me estaban invitando. Y pues bueno, las cenas de especialidad empiezan entre 5:30 a 6. En total hay 5 restaurantes adicional al buffet. Vamos a tratar de ir a todos. Y la buena noticia es que ninguno requiere previa reservación. ¿A poco no nos vemos bien bonitos todos combinados, amigos? No me querían invitar, qué gacha. No, claro que sí. Yo ya estaba de verde y que salen ellas dos de azul, pues no. Pues bienvenidos al restaurante Cristal. El concepto es fusión gourmet. De entrada yo me pedí una sopa de calabaza. Dicen que es la estrella, así que vamos a probar. Provechito. Provechito, provechito. Interesante, ¿eh? ¿Tú también quieres, mi amor? Explorando. Explorando el mundo. ¿Quieres venir? ¿Tú también quieres ver la sopa gourmet, hermosa? ¿Interesante significa que estuvo fea o qué? No, está rica, solo que es como salada y luego me sabe un poquito como dulce, por eso digo como interesante, pero está rica. Y yo me pedí un tiradito de pescado, amigos. O sea, hace pescado crudo. Está bien bueno. Mira, pruébalo. Tú me dices, ¿cuál ganó? El tiradito está buenísimo. Y Sofía, una pieza de cereal procesado con levadura. O sea, hace pan. Yum. A ver, tú dime cómo describes la sopa. Interesante. Ya ves, está difícil. Pero está bien buena, ¿eh? Me sabe como a cocina árabe, libanesa, pero no sé. Está buena. Qué raro, está bien buena. Amigos, doblete, en serio que el tiradito está buenísimo. Y acuérdense que como es todo incluido, pueden repetir las veces que quieran, aunque el restaurante sea a la carta, como este. Wow. Ya llegó el platillo fuerte. Me pedí un risotto con langosta. Vean esta chulada. Y Rubí se pidió... ¿Qué pediste, nena? Una ternera, una vaca, una res. ¿Qué es? Es un meloso de ternera. O sea, hace como una barbacoa gourmet, amigos. Pues provechito, vamos a ver qué tal está mi risotto. Hola, mi risotto. Luego me la cambió, amigos, cuando vio que se vea bien padre mi langosta. Wow, te va a encantar. ¿Y la langosta, pruébala? También, sí, ya le corté un pedacito y con el arrocito está en su punto. Creo que nunca había probado una langosta tan rica. Por eso digo que te va a gustar. La verdad es que la barbacoa también está chida.
bien suavecita. Tiene pedazos de piñón y arándanos. Ahora entiendo lo de comida fusión gourmet. La verdad estoy sorprendida de que nos hayan dado un pedazo tan grande y que además ya esté incluido. Normalmente la langosta en los hoteles todo incluido sí tiene un costo adicional. Así que muy bien el cristal. Pruébala. Ah, sí. Sí está bien sabrosa. A ver, Sofía va a ser la juez. ¿Ya probó los dos? Vamos a ver cuál le gusta más, ¿la barbacoa o la langosta? Ganó la barbacoa para Sofía. Ay, se le cayó. ¿Se te cayó? Te doy otro pedacito. Aquí está, toma. Qué rica barbacoa. Ganó la barbacoa, amigos. Ding, 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 ding. Sí salió carnívora como tú. Vean, ya saqué la carnita y lo que les digo, o sea, un pedazote, está enorme esto. Y ya es como la mitad. Bien suavecita. Y de postre, amigos, Rubí se pidió un polán con sorbete, o sea, un pastelito de chocolate con nieve de limón. Qué interesante combinación, ¿no? Chocolate y nieve de limón. Yum. ¿Qué tal está? Este de chocolate, muy rico. Y ahora te digo de la nieve. No sé, te digo que se me hace raro combinarlos. Yum. Wow, la nieve está deliciosa. Y yo me pedí un banoffee, que es un postrecito de plátano con caramelo, amigos. Vamos a ver qué tal está. Normalmente estos son dulcesones. Bastante dulce, pero muy rico. Directo al corazón. Vamos a robarle a Rubí de su volcán de chocolate. Vean esto. Está bien bueno. Todo hasta el momento ha estado delicioso, amigos. Amigos, pues estuvo muy rica la cena. Ya nos venimos por un carajillo para la digestión. Nos encanta que haya carajillos porque no en todos los hoteles hay. Es lo que les decíamos, si se hospedan en un Riu de categoría Palace, tanto los alimentos como las bebidas son de mejor calidad. Y ojo, no estamos diciendo que sean bebidas de categoría premium. No vayan a esperar alcoholes tipo Hotel Xcaret. Lo que estamos comparando son los Riu Palace con los Riu normal. Y es que luego la diferencia de precios no es mucha. Entonces sí vale la pena pagar esa diferencia. Sobre todo se nota en la variedad de los alimentos, que para mí es bastante importante. Venimos a la habitación a cambiar a la bebé. Desde aquí se ve la Riu Party. Se ve bastante buena. Las famosas Riu Party son una de las cosas que más caracterizan a los hoteles Riu. Básicamente, pues es una fiesta en una alberca en donde hay bastante producción. Lanzan espuma, shots, hay animadores, luces. Se ponen bastante bien. Eso sí, aunque el hotel es familiar, las Riu Party son solo para adultos. No aceptan menores de edad. Al rato que se duerman las preciosas, me voy a sacrificar por ustedes y voy a ir a grabarles un rato. Shot, José Shot. Mira nada más que sacrificado. Oigan, y déjenme enseñarles cómo se ve desde nuestra habitación de noche. Miren, la alberquita, que se ven bien padre. Allá en el Riu Caribe está la Riu Party. Todo eso para allá sigue siendo zona hotelera. Hasta las lucecitas Costa Mujeres. Y las luces que están allá enfrente, eso es Isla Mujeres, amigos. Ah, vean, y esas luces que están ahí en medio son barcos piratas. Son barquitos que salen todos los días y hacen un show de piratas. Amigos, pues ya nos venimos a nuestro segundo restaurante de especialidad. Ahora nos venimos al mexicano. Se llama Tamales, muy original el nombre. Y pues bueno, de entrada hay una barra de ensaladas y ceviches. Y para los que no son de México, no hay nada más mexicano que nuestras salsas. Es muy común que escuchen verde o roja. De que chilaquiles verdes o rojos, enchiladas verdes o rojas, el aguachile verde o rojo. Miren, aquí yo me serví camarones con verde y roja. Y bueno, esta tercera que es como de catsup. Y bueno, acá entre nos siempre la verde es la más rica. No es cierto. Bueno, José dice que la roja. También, pues, es de gustos. Les digo, ya los probé todos y el ganador fue el verde. También me serví esquite, ya saben que me encanta el elote preparado, pero la verdad es que no fui fan porque son con crema en lugar de mayonesa. Otro dilema de los mexicanos. A ver, amigos, ¿con qué van los elotes preparados? ¿Con mayonesa o con crema? Obviamente con mayonesa. Y bueno, ya de entrada nos pedimos una sopa de tortilla. A ver qué tal. Mira, acá nos dan los ingredientes por separado y ya uno lo vacía. Qué rico se ve, ¿no? Pues provechito, amigos. Ah, está muy sabrosa. Con la sopa de tortilla nunca hay pierde. Yo las amo. Los ceviches, la verdad, me los pude haber saltado, pero esta sopita, muy rica.
Ya llegó el plato fuerte, amigos. Me pedí un pulpo zarandeado. Miren nada más esta chulada. Para los que no son mexicanos, el zarandeado es un tipo de preparación, amigos. Los mariscos se marinan con una mezcla de chiles, ajo y cítricos y después se ponen sobre la parrilla y queda delicioso, con un sabor como ahumado pero tiernito, suavecito al mismo tiempo. Vamos a ver qué tal este zarandeado, amigos. A ver, barradita de chile. No, no manches, está bien bueno, ¿eh? ¿Y la cocción del pulpo qué tal? Se pudo haber dorado más, pero está bien, está bien. Está bien bueno. Eso sí, no pica absolutamente nada. Yo creo que lo hacen así para que no se enchile el extranjero. Lo bueno es que en la barrita hay bastantes salsas. A ver si le gusta a Rubí, porque ella no es muy fan del pulpo. A ver, veredicto. Wow. Yo me pedí unos taquitos estilo baja, uno de camarón y uno de pescado. Estos van capeados y van con una ensaladita de col y zanahoria. Vamos a echarle salsita. Este no sé cuál es, creo que el de camarón. Unas gotitas de limón y ahora sí. Normalmente vienen 3, pero bueno, como ustedes sabrán, ya estamos algo llenitos, por eso solo pedí 2. Están muy ricos, ¿eh? El capeado, muy crunchy. Esa es la clave de un taquito baja, lo crunchy. Miren, y Sofía ya casi se acaba toda su orden de aguacate y queso. ¿Qué tal estuvo el restaurante mexicano, Sofía? Cerramos con broche de oro, amigos. El postrecillo es una jericaya de rompope con nieve de coco. Ahí sí les debo que es una jericaya. No sé exactamente, pero es como un flan, digamos. Es de Jalisco. No, está bien buena, ¿eh? Sabrosa. Y el segundo postre es un pastelito de chocolate. Lo interesante es que tiene cajeta y mole. Ay, huele muy bien, chocolatoso. Exactamente, está muy chocolatoso. Me gustó más la jericaya. Si les gusta el pastel de esos de que triple chocolate, este va a ser su postre. Oigan, ni a Rubí no le da pena nada. Me dice, vamos a agarrar los sombreros de decoración y tomarnos una foto. Ahí andamos de sombreros aquí en medio del restaurante. Baila, Sofía, baila. Baila, Sofía, baila. ¡Qué ridículos, papis! Sofía, vámonos de fiesta en la alberquita y a la discoteca. Señorita, platíqueme, ¿le está gustando el hotel? Qué bueno que le esté gustando. ¿Las bebidas qué le parecen? Excelente entrevista. Miren, aquí nos encontramos unas amigas. ¿A dónde vamos a mandar saludos? A Zamora, Michoacán. Al santuario guadalupano. Todos los conocidos y familiares. La iglesia más alta de todo México, ¿verdad? De Latinoamérica. De Latinoamérica. Muy bonito, vayan a visitar. Y felicidades, muchachos, sigan haciendo ese trabajo tan bonito. Ay, gracias. El gusto es nuestro. Gracias. Saludos a Zamora. Vámonos a la Rio Party, vámonos. Dormir, a dormir, todo el mundo a dormir. Dormir, a dormir, todo el mundo a dormir. Amigos, pues ya dejé dormidas a las nenas. Voy a ir a la Rio Party para enseñarles cómo está el asunto. Ya se escucha, miren, ya se escucha. Tienen que saber que hay 4 fiestas a la semana: lunes, miércoles, viernes y sábado. En todos los ríos son los mismos horarios y los mismos días de la semana. Y cada día de la semana es una temática diferente. Está la Jungle Party, la Neón, que es la de hoy, la Pink, la White. Shot Jose. Nah, no se crean, amigos. Solamente voy a ir a grabar un poquito porque Rubí ya me dijo que mañana nos vamos a levantar temprano para el amanecer. Vamos a darle rapidito y nos regresamos. ¿Vieron eso, amigos? Se pone buenísimo. Recomendación, tráiganse pues traje de baño para que sí se puedan ir a la alberca. Ahí mismo hay lockers en donde pueden dejar sus celulares o diferentes pertenencias, pero lo ideal es que a la Rio Party traigan lo menos posible, no carguen con tanto, porque pues también los lockers son limitados. Ya casi se va a acabar esta fiesta, es de 7 a 11 de la noche y la barra de bebidas ya está incluida, amigos, para que sigan echando sus juguitos. Buenos días,
alegría. Primer intento de ver el amanecer, amigos, aquí desde nuestro balconcito. Vean, ya empieza a salir el sol, pero el edificio nos tapa. Ya me dijo Rubí que mañana sí vamos a bajar a la playa. ¿Por qué, Rubí? ¿Por qué? Y se ve un chorro de gente en el mar, ¿eh? En una de esas no solo te despierto, también te meto a nadar mañana. Está bien, sí se antoja, amigos. Y la bebé, dormidita todavía, qué rico. ¿Quién fuera Sofía? ¿Quién fuera Sofía? Que la mamá solo me despierta a mí. Hora de desayunar, amigos, nos venimos al buffet de las olas. Está bastante variado, hay de todo un poco, incluso para los que no comen gluten. Estación de huevos, fruta, licuados. Empezamos con una mimosa, amigos, y un cafecito para amarrar bien el día. Miren, ahí les va mi platillo: carne de res, frijolitos, chilaquiles con un huevito, papas hash brown, un jitomatito, un chorro de tocino y salmón. A mí el día de hoy se me antojó un bagel de salmón. Yo me lo preparé y pinta bastante bien. ¿Se les antoja? ¡Sí! Provechito. Así se ve el platito de Sofía del día de hoy. 5 grupos de alimentos: proteína, fruta, verdura, cereal y grasa. ¿Me da sandía, bebé? ¡Ay, qué buena gente! Dame sandía. ¡Qué bonita, qué bonita! Pues todo estuvo bueno, amigos, solamente que al tocino sí le faltó dorarse. Está medio aguado. Digo, aún así no se le dice que no, ¿verdad? Pero dice Rubí que su bagel de salmón sí estaba bueno, entonces les recomiendo a la chef Rubí. Ya me vine por el postre, amigos. Me serví un licuadito de avena con manzana. Y vean esto, aquí hay una estación de Bloody Marys, amigos. O sea, digamos que las micheladas en vez de cerveza con vodka. ¿A quién le gustan? A nosotros en lo particular no nos encantan. Para la cruda no hay nada mejor que una michelada. Y bueno, miren, de postrecito, unos hot cakes. Uno es de chocolate, otro de plátano y uno de frutos rojos con miel y chispitas de chocolate. Primero le había echado de colores, pero me arrepentí. Oh, ganó el de chocolate, amigos. Ay, qué bonita vista, amigos, mis preciosuras. Y vean este paisaje. Wow. No manches. No manches. Estuvieron a punto de caerse los lentes. ¿Cómo se la están pasando, preciosuras? ¡Bien! ¡Yupi! ¡Yupi! Pero bueno, mucho jijiji, jajaja. Vámonos, que hay muchas actividades por hacer el día de hoy. Vámonos. En este hotel sí está padre esperar el elevador, amigos. Con la vista de la laguna y todo. Ya agarramos lugarcito, amigos, aquí enfrente de una de las albercas. Ahorita le vamos a pedir a uno de los meseros que nos ponga sombrilla porque hace bastante sol. Y Rubí ya se está preparando porque se va a ir a jugar voleibol en la arena. Bandita de pelo listo, lentes listo y vámonos. Ya nos sentamos Sofía y yo en primera fila para ver a mami derrotar a los demás. Miren, ahí está la Rubí, ahí está la Rubí. ¡Vamos, Rubí! ¡Vamos, chilaquiles! Échale porra a tu mamá, Sofía. Ellos son del equipo de los chilaquiles. ¡Chilaquiles! ¡Chilaquiles! Ahí van, ahí van, ahí van. Es el juego más largo que han tenido. Chilaquiles, chilaquiles. Venga, venga. Venga, Rubí. Eso, eso. Van ganando, bebé. Venga, sí, Rubí, eso. Miren nada más quién ya se siente cómodo en la arena. Ay, pero estás bien sudada, preciosa. Ya quieres un chapuzón, ¿verdad? Dile, ya gana, mami, ya gana, para ir a darnos un chapuzón. ¿Qué andas haciendo, Sofía? ¿Qué andas haciendo, preciosa? ¿Te gustan las plantitas? Mira, este es mangle. Bueno, la verdad no sé qué sea. Mira, Sofía, un caracol, Sofía, mira. Mira un caracolito, qué bonito. Un caracolito, preciosa. No, no te lo comas, no te lo comas. Aprovechando que la baby se va a echar su siestecita, vamos a jugar bingo. Ya va a empezar. Hagan changuitos a ver si ganamos. Y miren, está súper práctico. En vez de dar plumas, es agujerar con un palillo. Así, si sale el número, ahí le voy a picar. No, solo llevo uno. ¿Cuántos llevas tú? Llevo dos, llevo dos. 53. 32, llevo 3. 11. Llevo otro. 48. Te falta uno, bebé. ¿Seguro? ¿No es llenarlos todos? Ya, ya. A ver, grita. A ver. Aquí los interventores están checando que no la haya regado. Y nuestra ganadora, our winner, all the way from St. Luis Potosí, México. ¡Ganó Rubí! ¡Rubí! ¡Ganaste, bebé! ¡Ganaste! ¡Wow! ¡Wow!
¡Qué emoción! Les juro que nunca ganamos nada de esto, o sea... ¡Ay! Se siente también. Traemos a la bebé de la suerte. ¡Oh! Gané una medallita en una joyería. Al ratito vamos a escogerla. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ay, 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 ay. Nada mejor que un chapuzón con este calorón. Oigan, me pedí una caipiriña, una bebida muy brasileira que es alcohol de cachaza, agua mineral y limón. Pero me la sirvieron bien cargada. ¡Uy! Otra vez Rubí, otra vez Rubí. Ay, yo bien a gusto en la alberca, me sacan de la alberca porque ganó de nuevo. Interventor checando. Dicen que ahora sí ya sigue el auto de premio. Y la ganadora, mi tocaya Sofía de San Luis Potosí. Su premio patrocinado por Papa Sarita, que sí puedes comer solo una. Dotaciones de pañales ilimitados. Ay, yo wish quisieras. Esa bebé trae torta bajo el brazo. Oye, vámonos a comprar una lotería, andamos de súper suerte. Pequeña paradita en el área de snacks de la alberca, amigos. Vamos a ver qué se nos antoja. Uy, 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 huele muy rico esa carne, ¿eh? Un poco de despapalle por aquí, amigos, pero hay salchichas, carne como de pollo, nuggets, papas a la francesa y nachos. Miren, agarré un hot dog, ya lo preparé, una carnita de hamburguesa, papas a la francesa y unos nuggets. Y vean nada más la Sofía y su meloncito. Ya también tenía hambre. Provechito, mi amor. ¿Me das, bebé? ¿Me das? Está buena la carne de la hamburguesa, ¿eh? También ahí uno se da cuenta de la calidad de los alimentos, que no son carnes de paquetito. Son hechas a mano, así, hechas bolita y luego aplastadas. A mí también se me antojó un hot dog, pero yo le eché chili con carne. Eso es algo como más para gringos, pero hoy se me antojó, no sé por qué. Vean, si se alcanza a ver como pues carne con frijoles. Súper raro que se me antoje, pero bueno, vamos a ver qué tal. A ver si no hago un batidero. Provechito. Ay, está bueno, ¿eh? Algo que no nos ha gustado tanto es que aquí los refrescos son de la Pepsi. La verdad, nosotros somos más fans de la Coca. Pero bueno, pues ya es gusto de cada quien. Creo que nunca se los habíamos dicho en ningún video, pero ya les vamos a empezar a decir si los hoteles tienen convenio con la Pepsi o con la Coca. Los Riu tienen con la Pepsi. Sin postal al servicio de la comunidad gorda refresquera. Pero bueno, acuérdense que para hidratarse no hay nada mejor que el agüita. Tomen mucha agua y coman frutas y verduras. Esta es la alberca tipo Infinity, la que da directo hacia la playa. Oigan, amigos, y pues este hotel, como ven, está pequeñito realmente, pues es el área de albercas y la playa. Entonces, para las personas que buscan un hotel donde no tengan que caminar mucho, para personas de la tercera edad o niños, pues es una muy buena opción. Oigan, amigos, está súper padre que todo el día haya actividades por parte del equipo de animación. Son más en la alberca, organizadas, ellos ponen las dinámicas. Lo que sí no hay son instalaciones de que golfito, tiro con arco, y tampoco hay toboganes en este río. Chapuzón, bebé, chapuzón, antes de que nos corra la lluvia. ¡Wow! Me encantó esta alberquita en particular porque es como Infinity, de esas que pues ves el mar. Ahorita pues ya no está muy soleado, pero mañana regresamos para tomarnos la fotito. Sí, ya ves, Sofía. ¿Cómo que bravo? No, dile, no, mamá, ya mañana ya no, mamá. Sofía me apoya. Sofía, no te unas al lado oscuro, Sofía. Sí, me voy a venir con mi mamá. Bravo, bravo. ¡Ay! No me mojes, Sofía, no me mojes. Oigan, y otra cosa muy padre es que en general las instalaciones están habilitadas para sillas de ruedas o carriolas, y de hecho también hay una alberca que tiene rampa para sillas o adultos mayores. Por ejemplo, pensando en mi abuelito de 96 años, pues ya no se puede meter a estas que tienen barandal, pero sí a la de la rampa. Miren, nosotros estamos en el piso 15, justo al lado del elevador, que sería ese. 15, 16 y 17, somos el antepenúltimo. Ahí se ve mi calzón colgado. En lo que mamá va al baño, bebé y yo nos venimos a refrescar, amigos, porque hace un calorón. Agüita para la bebé, mojito para el papá. Salud, bebé. Ya nos venimos a un chapoteadero para bebecitos. Creo que mide 45 centímetros. Hola, bebé, ¿ahí se alcanzas? ¿Esta alberca sí está de tu tamaño? Dice José que está bien caliente. Calientota. Si las grandes se calientan con el sol, no me imagino esta que. Vean el tamaño, chéquense. Es un triangulito y ya, es todo. Mírala, esta va a ser escaladora. Ay. Ven a mí, preciosa, ven a mí. Pss, 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 pss. Sofía.
Ven, bájate, hermosa, ven. Eso. Ven conmigo. En alguita. Eso. Muy bien. Uy, qué buena eres, bebé. Otro escalón, aquí te ayudo. Este chapoteadero está justamente enfrente del Riuland, que es el club para niños. Pueden dejar a los pequeñitos de 4 a 12 años de edad. Siempre y cuando estén adentro del hotel, no se pueden salir a hacer actividades y dejarlos. Los papás tienen que estar en las instalaciones. ¿A dónde vas, Sofía? Tú también quieres ir a hacer las actividades del Kids Club, ¿verdad, bebé? Ya. Vente a la alberca. Adiós. Miren, los niños también tienen horario para todas sus actividades. Chéquense, para los más fit, aquí es el área de yoga, estiramientos, tai chi, zumba, con vista al mar, ¿eh? ¿Qué tal? 1, 2, sube, 1, 2, 1, step. Aquí frente a los elevadores está el spa y el gimnasio. El gimnasio está incluido para todos los huéspedes, está pequeñito, pero pues para que los más fit no pierdan la rutina. Y del spa lo único que está incluido son las áreas húmedas, que es el jacuzzi y el sauna. Hay que reservar con un día de anticipación y algo muy padre es que es mixto hasta para 6 personas, así que pueden ir en pareja o con los amigos. Eso sí, solo para mayores de edad. Amigos, ya nos venimos de nuevo a la playa. Hay que aprovechar la chulada de colores. Vean esto. Y que está bien tranquilito el mar. Ahorita es el momento para que Sofía lo disfrute. Bueno, el tip, la recomendación es para un bebé en el amanecer o en el atardecer, que es cuando el sol pues pega menos. Ahorita solamente pues la vamos a meter de rapidito para que se refresque, porque esta niña es bien calurosa. Vean nada más qué belleza. Oficialmente se está convirtiendo en una de nuestras playas favoritas aquí en Cancún. Wow, chulada de maíz prieto, amigos. ¿Quién acaba de despertar? ¡Ay, el sol! ¡Qué bonita! ¿Te gusta el agua, princesa? Llovía. Ay, la amo tanto. Sofía, ¿qué tienes que decir acerca de la playa aquí en este hotel? ¿Cuáles son tus comentarios? Agua. Quítese. Hágase para allá. Hágase para allá, papá. Hágase para allá. Ay. ¿Te está gustando la playa, hermosa? ¿Te está gustando el río? Guau. Ya hace falta una refrescadita. Sí, ¿verdad, mi amor? Esos son tus comentarios acerca de... Cancún. Si luego nos preguntan, ¿por qué siempre regresan a Cancún? O sea, es que, a ver, díganme ustedes cómo nos vamos a cansar de esto. Díganme ustedes. Miren, pasando el muellecito es la parte de la playa que más nos gustó. De hecho, aquí es donde en la mañana la gente estaba nadando. Miren nomás, llegamos y nos dejaron un conejito con las toallas el día de hoy. Y hasta pétalos de florecitas en la cama. Está romántico el asunto. Hoy hacemos a tu hermanito, Sofía. Amigos, pues ya nos bañamos, nos cambiamos y nos pusimos más guapos de lo normal y nos venimos al restaurante japonés que se llama Kabuki. De entradita nos reciben con unas gyozas de cerdo y Sofía ya recibió su arrocito al vapor. ¿Qué tal está tu Gohan, nena? Ñam, 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 ñam. Ni me pone atención esa niña por andar comiéndose esos arroz. Provechito. Ay, qué rica. Está bien buena, ¿verdad? Oigan, todas las entradas se veían deliciosas, así que las pedimos todas. Son 5. Vamos a ver qué tal nos va. Estos de aquí son unos rollitos de camarón envueltos en lechuga. Y por acá tenemos una selección de sushi. Variadito. ¿Cómo se dice en japonés, bebé? Itadakimasu. ¿Y cada qué? Tengo semanas enseñándole a Rubí palabras en japonés y no aprende. Ay, Rubí. Por aquí nos dejaron unos palillos. La verdad es que José y yo siempre comemos con tenedor. ¿Ustedes con qué comen la comida oriental? ¿Con palillos o tenedor? Vamos a probar el sushi. Bueno, ya no lo devoramos. Este estaba muy bueno. Ah, miren, este rollito es papel de arroz. Está bueno, tiene como una salsita agridulce. Nunca brillaremos en sociedad. Siguientes entraditas, amigos. Este es un sashimi de atún en una cama de arroz. Y este es un tartar de salmón. Provechito. Se ve bastante bien, ¿no? Provechito. Provechito.
No. Ya encontré el ganador, amigos. El tartar de salmón chulada. Se me hace que voy a pedir otro, bebé. Otro para ti, porque este me lo voy a acabar yo. Bueno, mínimo dame a probar, a Te ver. voy a dar una cucharadita. Wow, sí, ganador indiscutible, ¿está? Hay que pedir otro, para mí. Uy. Ah, huele rico el caldito. Y de última entrada tenemos una sopa ramen. Uy, amigos, a nosotros nos encantan los ramen. Vamos a ver qué tal. También está muy rico, pero sí, va ganando el... ¿Qué era? El tartar. Sin duda alguna, el tartar era una delicia. Cuéntanos, Sofía, ¿cuál ha sido tu platillo favorito? Ah, sí. ¿A poco? ¿Qué estás comiendo? ¡Ay, la carne! ¡Ah! ¿Por qué la tiras? Y de plato fuerte, amigos, unos fideos yakisoba. Y Rubí se pidió un atún sellado sobre una cama de arroz. Muy rico los dos, pero creo que sí ganó el atún sellado. Y de postre, amigos, estos son unos mochis, que es un platillo tradicional de Japón. Es un pastelito de arroz. Está bien bueno este verdecito. ¿Qué será? ¿Matcha? Wow, el de chocolate también es una chulada. No sé ni cómo describirlos, amigos. Está como sólido, pero no tan sólido. No sé, está bien sabroso. Y este amiguito de aquí es un mousse de maracuyá con coco. No tenía muchas expectativas con este, pero está rico. Sí lo volvería a pedir. Oigan, amigos, y en cuanto a vida nocturna, realmente el fuerte de aquí son las Ryu Party, y las dos que son en la noche pues son los miércoles y los sábados. De ahí en más no hay antro como en otro Ryu, el famoso Pacha. Pero si quieren seguir pues tomándose sus juguitos con los amigos, la familia, pueden venir aquí al Sports Bar. Es 24 horas, está la barra libre completa, la coctelería, cerveza, bebidas, incluso hay snacks todo el día y toda la noche. Miren, yo ya vine por un carajillo para no poder dormir al rato, amigos. Qué ricos son los carajillos, muy buenos para hacer digestión y estar listos para el siguiente restaurante. Y la buena noticia es que también aceptan menores. Sofía le hizo ojitos a un jitomate. Qué rico jitomate. Oigan, amigos, y déjenme, les presumo, miren, como hoy es noche mexicana, venimos vestidos de bandera de México. Verde, blanco y rojo. Vean, de snacks hay sandwichitos, fruta, hamburguesas, hot dogs, hay nachos, papas a la francesa, quesadillas. Oigan, nunca en ningún hotel nos habían ofrecido un mango colado. Invitación, invento, no sé qué sea, de mi tocayo Luis, porque de verdad, nunca en ningún hotel nos habían ofrecido un mango colado. Muchas gracias, tocayo. Y está bien bueno, Excelente servicio, Luis. Se te antojó, princesa. Pero es que tú no puedes comer todavía. No, todavía no, hermoso. El espectáculo de hoy es Noche Mexicana. Hay mariachi y así puestecitos como tipo kermés. Se ve que va a estar bueno el ambiente. Sofía, baila, baila, baila. ¡Ah! Quiere una sandía. ¿Quieres sandía? Bamba, bamba. Miren, ya venimos a los jueguitos. Tenemos que enrollar esta pelotita en ese palo. Ahí va, amigos. 1, 2. ¡Ah! ¡Ah, no! Nunca había jugado esto, Ahí va. 1, 2. ¡Ah! ¡No! Maleta. Otra oportunidad, otra oportunidad. 1, 2 y... ¡Eh! 60 puntos. Ahí va otro, ¡Oh! 120, 120. Miren, me dieron un boletito porque va a haber una rifa. Entonces, a lo mejor y me gano un auto. Ya van a hacer la rifa, amigos. Ya van a hacer la rifa. Hagan changuitos para ganar. Siento que vamos a ganar. José Luis. Ahí viene la buena, ahí viene la buena. Muchos mexicanos en el hotel, amigos. Otra vez Daniel, otra vez Daniel. Oigan, eso sí es estar salado, que salgas 2 veces, pero no, en la no ganadora, no. Que le baile al Steven. Míralo. Steven. Bravo.
Obviamente aquí en el teatro también hay barra de bebidas para seguir echándose sus juguitos, amigos. Miren esta chuladilla, amigos, es una mesa con tequila de sabores. Pues yo voy a querer uno de guayaba, por favor. ¡Ay, qué rico guayaba! Se saborea, amigos, poquito a poquito, a ver. Está fuerte, ¿eh? Le digo, ponme el micrófono y me pone el shot. Digo, el micrófono, no el shot. Y es que huele un chorro. Huele muchísimo, como que con alcohol huele todavía más. ¡Ay, qué rica guayaba! Dice Sofía. ¡Qué rica guayaba! Se le antojó. Shot, 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 shot. ¡Ay! Por tu amor, yo viajaré hasta el infinito. Miren, va a haber hasta piñata, amigos. Y ahí viene. Sofía de Zacatecas, México. 1, 2, 3. Sofía, casi rompes la piñata, Sofía. Casi la rompes, hermosa. Debe medir su fuerza. Ya va a empezar el show estelar, el show mexicano. ¡Viva! Mírenla, mírenla. Está bien entretenida. Muy bueno el show mexicano, es todos los domingos. Nuestra parte favorita fue cuando vimos nuestras fotos de fondo. Para los que no sepan, vendemos algunas de nuestras fotos en bancos de fotos. Entonces, pues nos da muchísimo orgullo ver nuestro trabajo de que en hoteles, restaurantes, en anuncios. Pero bueno, regresando al show, mis respetos para los bailarines. Bailan increíble y con una energía. Imagínense estar cargando y trayendo todos esos trajes con este calorón y todavía zapatearle y la sonrisa y aventar machetes. Que estuvo bien locochón esa parte, ¿no? Muy recomendada la noche mexicana. No ganamos un auto, pero se ganaron nuestro corazón. Además, durante todos los espectáculos siempre hay meseros que te están atendiendo. No olviden dejar propina. Martini de chocolate. Ah, y para los que se quedaron con ganas de echar bailongo, todavía al final hay un ratito más de música en vivo. Si en una rosa estás tú, sin que inspirar estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? Oigan, Sofía va a ser la niña de las fiestas, bien dormida y la fiesta con todo. La de las bodas, más bien dicho, ¿ah? ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Vámonos a dormir! Buenas noches, alegrías. Ya mis princesaurias están agotadísimas de un día bastante divertido. Buenos días, alegría. Ya nos venimos a desayunar con mimosa en mano y vista bonita. Provechito. Miren, hoy el menú del bebé es guayaba, jitomate, aguacate, huevo, tuna y sandía. Provechito, Sofía. Encontramos tuna roja y a alguien le encantó. Nunca la había probado, amigos. ¿Te gustó, verdad? Definitivamente esta niña sí tiene raíces zacatecanas. O sea, le encanta la tuna verde y ahora la roja. Y vean, el día de hoy yo me serví un huevito, un portobelo asado, quesadilla, tamal, salmón, unas salchichitas y tocino. No puede faltar el tocino en un hotel todo incluido, amigos. ¿Tú qué te serviste, nena? Ahora yo me pedí un omelette con verduras y me serví chilaquiles rojos y verdes. Ya ven lo que les decía, de que siempre hay rojos y verdes. Hoy el tocino está más crujiente que el día de ayer, amigos.
Y cerramos con broche de oro, pan francés y un hot cake de tocino. Bueno, con pedacitos de tocino integrado y aparte yo le eché ahí arribita, miren. Oigan amigos, como este hotel está en la zona hotelera de Cancún, pues aquí hay bastantes establecimientos de todo tipo. Ayer se nos perdió el bloqueador, el protector solar para la bebé y pues vine a la farmacia a comprar uno. Adentro del hotel está más caro, me salió a la mitad de precio y pues aquí está unos pasitos al lado. ¿Qué andan haciendo, niñas? ¿Qué andan haciendo? Sofi explorando. Ay, bebé, ya estás corriendo sobre la arena. ¿Qué te estás comiendo ahora? Está bien feo el bloqueador, amigos. Quedé todo blanco, quedamos todos blancos. Vean nada más esto, amigos, cómo amaneció el día de hoy. ¡Qué hermosura! Ahí les va el 360. De este lado tenemos las albercas de nuestro hotel, el Riu Palace Península, su área de playa, amigos. Como ven, pues toda esta parte para ingresar son bastantes rocas, pero allá adentro, allá ya no hay rocas, allá está libre, está súper bonito. La gente ve fotos de todas estas rocas y luego piensan que allá adentro también se van a encontrar piedras, pero no, amigos. Se siente la arenita bien suavecita, bien rica. Si no quieren estas rocas, caminan un poquito y pasando el muelle, bueno, ya desde aquí vemos una zona ya de pura arenita. Esa es la playa del Hotel Riu Caribe, que es el que está aquí al lado, al que nosotros también podemos ingresar y también podemos usar sus camastros. De hecho, ahorita vamos a ir a conocer las albercas de por allá. Miren nomás qué bonita playa, arena suavecito para consentir los pies. Cruzando este muelle, amigos, esta playa de acá ya es la de Riu Caribe. Mira, apunta para allá, bebé. Y vean, como les decíamos, acá ya no están las rocas gigantes, ya está la playa directita. Y aquí es donde encuentran las actividades, ahí kayak y snorkel. Vean nada más, amigos, qué paraíso. Bien tranquilita el agua, cristalina. Bajita. Wow, súper bajita ella. A ese señor le llega la lonja derecha. Por este lado están todos los camastros de Riu Caribe, también tenemos acceso a ellos. Y con ustedes el famoso Riu Caribe. Vamos a darnos el chapuzón, amigos, morimos de calor. Acá traen más ambiente con los aeróbics, amigos. Vean esto, amigos. Estoy sudando la gota súper gorda. Ahí va, ahí va. ¡Wow! Rubí fue al baño. Ahorita que regrese ya nos metemos a la alberca. De este lado también hay la alberca Chapoteadero, amigos. ¿Qué tal? La verdad está bastante bonito, amigos, quedó muy bien después de la remodelación. Vine a hacer prueba de calidad aquí al bar del lobby, amigos. Miren, un licor de platanito en las rocas. Digestivo para ahorita entrarle con toda la comidita. Oigan, y una diferencia entre los Riu Palace y los Riu normales en cuanto a alcohol. Básicamente, pues las bebidas preparadas, la coctelería es la misma, pero sí hay alcoholes de mejor categoría en los Palace. Por ejemplo, en cuanto a ron, aquí hay Bacardí blanco y añejo, pero no hay Capitán Morgan como en el Palace. En cuanto al vodka, aquí hay Smirnoff, pero no Absolut como en el Palace. Y así de varios alcoholes. Le llevo una sorpresa a Rubí, no sabíamos que había cerveza doble cero sin alcohol. Órale, la sorpresa me la llevé yo, amigos. Ahí estaban Rubí, la bebé, bien dormidita, ¿ya no están? ¿A dónde se me fueron? Mira nada más, pues ¿dónde más van a estar? En la alberquita viendo hacia el mar, ¿ya las vieron? Ahí andan cotorreando con otros señores. Oli, te traje una sorpresa, bebé, cerveza sin alcohol. ¿Dónde la conseguiste? Ahí en el lobby. Al parecer hay cerveza sin alcohol en todos lados y no sabíamos. Heineken. Heineken. Ya se la sabe, Rubí. Ah, tenía sed. Ay, qué rico. Hola, Sofía, ¿qué tal estuvo la siestecita? Hola, princesa, ¿ya te refrescaste? Miren, aquí también esta alberca tiene acceso para sillas de ruedas o personas de la tercera edad. Chéquense, lo padre de esta alberca es que es de tipo Infinity y da directo hacia el mar. Vean, 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 qué chulada mi esposita y mi pequeñita. Y la vista. Agustín, ¿no?
Niña trepadora. Anda haciendo ejercicios de pataleo. Aquí en Río Caribe, en total, hay 3 albercas. Una de ellas es solo para adultos, que es donde está la barra. La verdad, este río también está muy bonito porque justamente lo acaban de remodelar. Río está remodelando todos sus hoteles en México, va de poquito en poquito. Hagan de cuenta que uno y luego el otro y así. Ya nos venimos al cuarto porque empezó a llover, chequen, nos espantó la lluvia. Bueno, también fue un poco de pretexto porque queríamos meternos al jacuzzi. Vean, las albercas en las que estábamos son esas de ahí, su playa. Y eso fue lo que caminamos ahorita para llegar hasta acá. Y la figura del día de hoy es una bailarina. ¡Tin, tin, tin! ¿Qué figurita les ha gustado más? ¿Los cisnes, el conejo o la bailarina? Wow, en serio, qué obras de arte, ¿a poco no, amigos? Mira, ella solita ya le cortó la cabeza a la bailarina. La diferencia de cómo juegan los papás con sus hijas y las mamás. José el primer día con los cisnes. Y yo de que, ay, mira, una bailarina, qué bonita. La contra Terrenator. ¿Qué te estás comiendo? ¿Un ojo? Ah, no, un corazoncito. Ya ves, solita es bien caníbal. Mira, bebé. Vamos al jacuzzi, bebé, vamos al jacuzzi. ¡Vente! ¡Ah! ¡Ay, te agarro! ¡Ay, te agarro! ¡Ay, te atrapo! ¡Te atrapo, te atrapo! ¡Te atrapo, te atrapo, te atrapo! Ya casi se llena el jacuzzi, amigos. Como tip, no vayan a prender el hidromasaje. Miren, es el botoncito que está aquí. Si el agua no ha pasado, pues ahora sí que los propulsores, porque si no... Si no, van a hacer un reguero. Y se los decimos por experiencia, ¿eh? Nosotros aprendimos a la mala haciendo un tiradero. ¡Qué rico chapuzón! ¿Qué tal está el agua, preciosa? ¿Qué tal está el agua? ¿Qué andas buscando? ¡Ah, la flor! Ese fue un chapuzón. Échate un chapuzón, Sofía. A ver, échate un chapuzón. ¿Quieres un chapuzón? Chapuzón, chapuzón. 1, 2, 3. ¡Ay, qué rico chapuzón! ¿Dónde dejaste la flor? No me hacen un campito ahí en el jacuzzi. Sí se antoja, ¿verdad? Sí se antoja, sí, no manches. Yo creo que sí cabes, vente. No, ¿cómo voy a caber ahí? ¿Invitas a tu papi? Bueno, pues sí. Ahí voy, Sofía, ahí voy. Si se sale todo el agua del jacuzzi es tu culpa, no la mía. Bravo, bravo, tu papá ya va a entrar al jacuzzi, bravo. Mira, para que veas que soy buena onda, te doy un traguito. ¡Ay, qué rico! Un sol para mi sol, a ver. ¡Qué rico! Agua, que si le traes agua a ella también. Y para mi pequeño solecito, su agüita. Tómale. Hola, mi amor. Tómale su agüita, nena. Chúpale, chúpale. Qué rica agüita. Ay, ¿sí traía sed? También prácticos esos vasillos para bebé. Siempre sí se metió José. Y cuando se metió, casi saca el agua. ¿Qué tal este par? ¿Estás a gusto las lonjitas de tu papá, mi amor? Esta pirinola anda de un lado para otro, que conmigo, que con su papá, que para allá, para acá. ¡Ay! Se cayó. Amigos, pues hoy nos tocó otra Rio Party, pero ahora de las de día, o sea, plena luz del día. Y bueno, esta vez les voy a ir a grabar yo. De hecho, vamos a hacer un reto. Nos vamos a turnar José y yo en 10 minutos cada uno a ver quién graba lo más loco. ¿Qué dicen? Wow, se escucha bien, ¿eh? Aunque me siento súper rara entrando yo sola. Vénganse, vamos a ver qué hay. Bien, aquí nos encontramos otros amigos. ¿A dónde vamos a mandar saludos? A Veracruz. Lerdo de Tejada. Lerdo de Tejada, Veracruz. Oigan, y déjenme les presumo este outfit que llevan a la fiesta porque justamente hoy tocó la temática de Jungle Party. ¡Wow! 10 de 10. Me encantaron. Pásensela súper bien y saludos a Veracruz. Amigos, me acabo de encontrar a una pareja que viene desde Alemania. ¡Muchos saludos a Alemania, de Cancún hasta Hamburgo! Miren, aquí ya nos encontramos a otra seguidora. ¿A dónde vamos a mandar saludos? A León, Guanajuato. ¿A dónde vamos a mandar saludos? A León, Guanajuato. Ah, perdón. León, Guanajuato. León.
vamos a mandar saludos? A Toluca. ¡Toluca! ¡Alejandro! Oigan, Rubí es bien popular. A mí en la Rio Party de la noche nadie me saludó. Y ahorita llega diciéndome, ay, me encontré un chorro de gente. Yo de que, mira. Yo me la pasé súper bien, o sea, de que caminaba poquito, vente a la fiesta. Y caminaba un poquito y otro. Es que me dijeron que me reconocían mucho por la bandita. Es que sí es como muy, yo creo que, no sé, muy peculiar, ¿no? ¿Qué dices? ¿Recomiendas las Rio Party? Totalmente, o sea, neta, sí, traían súper ambiente, la espuma, los shots, buena música. Nos hubiéramos traído a los abuelitos. No, bueno, pero se los mostramos para que ustedes se animen a venir. Y luego todo llega y me dice, todo el mundo preguntó por la bebé. Y le digo, ¿y por mí alguien preguntó? Nadie preguntó por mí, amigos. ¿Dónde dejaste a Sofía? Y pues con José, me está esperando en el lobby. Oigan, y ya al final mejor no hicimos nuestro jueguito porque nos dio hambre. Entonces mejor nos venimos a empezar con las cenas de especialidad. Primero mis dientes y luego mis parientes. Venimos al restaurante italiano y empezamos con la barra. Miren, por aquí hay unas pizzas. Oh, huelen muy rico y se ven muy bien. Esta es la parte de las ensaladas. Carpaccio, queso, otro tipo de ensaladitas, salmón, jamón ibérico. Todas estas son las entradas y lo que se pide a la carta es el plato fuerte. Mejillones. ¿Qué les parece mi primera ronda, Creo que esta ha sido la vez que más variedad de platillos italianos he tenido en un plato. Ravioles tradicionales, ravioles de carne, ensalada caprese, boloñesa, brocheta de jamón serrano, pizza de 4 quesos, mejillón y carbonara. ¿Qué tal, amigos? Provechito, provechito. Y la Sofía, miren, también de todo un poco. Ahorita anda dándole a la pastita. Provechito, hermosa. Provechito. Oigan, José y yo somos súper diferentes en gustos, nos servimos cosas totalmente distintas. Yo me serví ensalada César, quinoa, calamares fritos y carpaccio de res y salmón. Se me hizo agua la boca, ¿o será que tengo hambre? No, la verdad es que todo se ve delicioso, de verdad. Muy variada la barra de ensaladas y todo se antoja. Oigan, todo está bien bueno. De todo lo que me serví, no hubo ni un solo platillo que dijera, o sea, todos de verdad están muy ricos. Miren mis inventos, combinación de 2 raviolis. Chulada. Y nuestro buen mejillón. Ya llegaron los platos fuertes, también pintan bastante bien. Aquí tenemos unos raviolis de langosta, costillitas de cordero y una lasaña de hongos. Ya los quiero probar todos. Oigan, y como todavía no llegaban los platillos fuertes, yo dije, pues voy por otra pizzita de tocino. Creo que la regué. Oigan, José ni nos dijo provechito ni nada. Y ya casi se acabó la lasaña. Dame. Juzguen por sus caras qué tal está. Está bien buena. Pero bueno, vamos a probar el siguiente, que es la costillita. Me tocó un pedacito grasosito. Ay, como me encantan. A ver, y ahora le toca a Rubí. A ver qué tal sus caras de su platillo, que son raviolis con langosta. A ver. Wow, está espectacular, en serio, todo delicioso. Te va a gustar, ¿eh? Sí, amigos, definitivamente este va ganando como nuestro restaurante favorito en este hotel. Que bueno, todavía nos falta uno, que es el de carnes. En una de esas nos sorprende, pero bueno, hasta el momento, sí, este se va ganando la medalla de oro. Viene la parte buena, los postres chiquitos, amigos. Miren, tenemos por ahí atrás panacota de mango, flan napolitano. Este es panacota de frutos rojos y este se llama casata. ¿Cuál se les antoja? Está bien bueno el tiramisú. Wow, empató con el flan napolitano. Y sigue lloviendo. Wow, miren nada más, hay un sitio arqueológico, se llama Ta'akul, o sea, está chido. Aquí en la información dice que esta plataforma se usó muy posiblemente para fines religiosos. Aquí en Cancún, amigos, la verdad es que son muy pocas las construcciones mayas que quedan. Y como dato curioso, los asentamientos mayas que se encuentran cerca de la playa formaban parte de una red de comercio que iba de aquí de México hasta Honduras. Imagínense, los mayas no tenían
barcos, navegaban en pequeñas canoas. Obviamente no iban en un solo viaje de aquí hasta Honduras, sino que iban parando, por eso toda esta red de comercio a través de varios asentamientos. Pero aún así era toda una travesía cruzar el Caribe en canoas. Miren, Sofía anda saludando a un pirata allá al fondo. ¿Qué tal? ¿Va a haber show pirata? Tenemos show pirata a las 8:15 en el teatro. Muy bien, ahí estaremos. Los esperamos ahí. Adiós, bebé. Dile adiós, Jack Sparrow. Adiós. Gracias. En serio que nos encanta todo el equipo de animación, le echan muchísimas ganas, siempre te saludan, te sonríen, muy padre. Y ya nos andamos echando nuestro carajillo porque nos estamos preparando para la última cena de todas. Nos esperan las carnes, amigos. Ay, comí demasiado en el italiano, no sé cómo le voy a hacer. Acuérdense, carajillo es digestivo, entonces no hay nada que no arregle. Oigan, los bagels de la cafetería están súper deliciosos. La verdad es que si tienen antojito y solo van de pasada, pídanselos, están bien buenos. Venimos al buffet por otro postre, amigos. Hay bombones y los puedes bañar con chocolate. Vean esto. Miren, bombones, galletas Oreo. Aquí están como todos los toppings. Y vean más la fuente de chocolate. Y esto se hace así. ¡Oh, qué loco! Ay, la regué. Debí traer un platito para echarle nuez. ¡No! ¿Qué les parece? El de chispitas para Rubí y el de coco para mí. A ver si me lo acepta Rubí. Te preparé 3 bombones, tus favoritos, con chispitas, bebé. La bebé si quiere, miren, la bebé si quiere. No, bebé, tú hasta que tengas 2 años. Muy recomendado, bombón, chocolate y chispitas de colores. Miren, a Rubí se le antojó una fresa con crema, con chocolate. Prefiere las fresas que el bombón. Wow, está súper rico el chocolate. El atardecer el día de hoy, amigos. Vean esos colores, qué bonito. Lo malo es que pues está hacia allá, la parte de atrás. Hacia bueno. La laguna. Oh, a lo mejor desde allá arriba se hubiera visto bonito. Sí, ¿verdad? Sí. Pero de aquí se disfruta también. Sí, también sí. Ya venimos a agarrar lugar aquí en primera fila para ver el show de piratas, mientras hay una dinámica que es como una trivia en el celular y José va muy bien, lleva casi... ¿Ya perdiste? Iba todas las respuestas correctas. Estamos en el top 5, José y yo. José en tercero y yo en quinto. Vamos a ver quién ganó. Yo quedé en tercer lugar. Y nuestro primer lugar, Ganó la Mara, me ganó la Mara. En quinto Rubí. Ya empezó el show pirata. ¡Bravo, Sofía! ¡Bravo! ¡Bravo, Sofía! ¡Arc, arc! ¡Arc, arc, arc! Le encantó esa tortuga a la Sofi, Mira cómo la ve, no le quita la mirada. Arc, arc, el pirata José y su bebé Sofía. Arc, arc. Amigos, el show mexicano de ayer estuvo re bueno, muy recomendado, pero... Increíble. Pero el show pirata de hoy... sí nos decepcionó un poco. La verdad es que hemos visto en otros hoteles show piratas muy elaborados. Traíamos alta expectativa. Pero bueno, los niños se veían divertidos y ese es el chiste, que pues hagan las actividades y se la pasen bien. Oigan, amigos, y por andar en el show de los piratas ya no alcanzamos a ir al restaurante de carnes. Nos confiamos y dijimos, después del show nos vamos a las carnes, pero resulta que ya está lleno. No hay reservaciones, pero conforme uno va llegando le dan unos aparatitos así como de tu turno. Cuando te toca a ti vibra el aparatito y pues ya vas al restaurante. Y pues la lista de toda la noche ya está llena. Ni modo, amigos. En esta ocasión, Sin Postal les ha fallado. Así que como tip, si quieren asegurar lugar en restaurante de especialidad, les recomendamos que vayan a las primeras horas, o sea, en cuanto abren, porque es cuando menos gente hay. Buenos días, alegría. Amigos, hoy sí levanté a las criaturitas.
para ver el amanecer desde la playa. Se ve que va a estar bueno, ¿eh? O bueno, ya se está viendo muy bonito, vean nomás. Acostúmbrate, Sofía. Así va a ser siempre con tu mamá, levantándonos a tempranas horas para ir a ver el amanecer. ¿Te gusta o no te gusta el plan? Tengo un plan, dime tú si nos vamos. Caminando por la playa hasta encontrar el mejor spot para la foto. Tengo un plan, dime tú si nos vamos. Ya está saliendo el sol, ya está saliendo el sol. Ahora sí, buenos días, alegría. Ay, qué bonito, los amo. Bravo, bravo, bravo el amanecer, bravo, bravo. El día de hoy nosotros nos levantamos 6:15 para estar aquí 6:30, que es cuando sale el sol en esta temporada del año. Acuérdense, amigos, como tip, hay que buscar en Google Amanecer Cancún y ahí les dice la hora en la que sale el sol ese día. Todos los días del año se va recorriendo y va saliendo a una hora diferente. Y Rubí ya puso el tripié para la foto. Foto, 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 foto. Tomar fotos cansa, miren, a alguien ya le dio hambre. Desayunando con la vista al amanecer. ¿Quién fuera la Sofi? Vamos aquí abajito para echarnos un chapuzón matutino. ¿Alguna vez se han metido a nadar al amanecer, amigos? Esta de aquí es una garza blanca. Hola, garcita, saluda. Qué bonita. Dice José que siente fresca el agua, así que se va a meter de golpe. ¿Está rica? Vean qué tan bajita está, o sea, le llega ni a las lonjas, ni a las nalgas. Se ve contento, no se ve que esté sufriendo. Ahora supongo que quiere verse como un delfín. ¿Pero salta como un delfín? Liberen a Willy. Ese estuvo mejor. Pues la criatura ya acabó de tomar su lechita matutina y ahora sí la metimos a nadar. ¡Ah! ¡Bravo! ¿Estás contenta, mi amor? ¡Chapuzón! 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 Dales contexto de por qué le hace Cada vez que ve un animalito le hace Ahorita que pasó la garza fue de que lo que sea un perro, una tortuga, lo que sea. Nadaremos. 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 Oigan, ¿me invitan? Vente a nuestra piñata. ¿Me invitas, bebé? Dile, sí, mami, vente con nosotros a nadar. ¡Bravo, bravo! ¡Ya llegó mamá! Pues bueno, ya hicimos algo nuevo, nadar al amanecer. Nunca nos habíamos metido a nadar, ¿verdad? ¡Qué húbole, qué húbole! ¿Te gustó nadar al amanecer, bebé? Que justamente esta es una muy buena hora, o la hora recomendada para meternos, porque al ratito yo creo que el sol va a estar con todo. Riu, Cancún, amanecer. Ya nos regresamos al cuarto porque ya iba a llegar el servicio a la habitación. Miren, anoche colgamos este papelito en la puerta en donde anotamos qué es lo que queríamos para el día de hoy. Lo programamos para las 8 de la mañana. Es muy sencillo, es como estilo europeo. Miren, café, queso, jamón, cereal, frutita, jugo de naranja, leche, panecito, yogur y huevos hervidos. No traen nada preparado de que huevitos, sándwiches, chilaquiles. Está más bien así como para decir, mañana quiero que me traigan el
el cafecito y una frutita a las 7:30 de la mañana. Nosotros la verdad le recomendamos más que se vayan al buffet, pero pues bueno, ya lo pedimos para mostrárselos. Esto, por ejemplo, del servicio a la habitación solamente lo tienen los Ryu Palace, los Ryu normal no. Está bueno el croissant. Y para la comida solamente hay como snacks, sandwichitos. Pues Sofía dice que para ella su desayuno estuvo perfecto. Frutita, huevito, pan y quesito. Y un chorrito de agua. Agua. Amigos, ya dice claritito. Agua. 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 ¿Agua? ¡Qué calor, amigos! Ya hace falta un chapuzón. Oigan, y esta área que tenemos acá atrás, amigos, esa es un área solo para adultos. Son las famosas villas, las que tienen un jacuzzi en la parte de afuera y tienen una alberca exclusiva. No solamente hay que ser adultos, también hay que hospedarse en las villas para poder entrar en esta área. De hecho, también tienen un restaurante exclusivo para esta zona, se llama Culinarium. La especialidad de este restaurante es comida peruana. Entonces, esta es la sección solo para adultos dentro del hotel. Está pequeñita, pero pues al final aquí en esta área no hay niños. Todas las demás áreas comunes pues sí se comparten con la familia. Amigos, pues ya hoy es nuestro último día. No nos queremos ir. De hecho, ya sacamos las maletas de la habitación. El checkout es a las 12 del día, pero uno puede seguir haciendo uso de las instalaciones hasta las 5 de la tarde. Todavía se pueden meter a nadar, pedir bebidas, ir a los buffets, todo. Amigos, aquí el ambiente no para, aquí el equipo de animación súper ambientados, andan dándolo todo y justamente está por comenzar el juego, loco. Pues vamos a jugar. Échenos la buena suerte para que ganemos. Miren, Rubí va a participar en ese juego, amigos. El chiste es caminar sobre todo el tapete y llegar hasta la bandera. ¡Ay! Por poquito. ¿Creen que lo logra Rubí? Va bien el niño. ¡Ay, por poquito! ¡Venga, mexicano! ¡Venga, mexicano! ¡Ay! ¡Venga, mexicano, tú puedes! ¡Sí! ¡Ahí viene Rubí! ¿Rubí de dónde? ¡Rubí de San Luis Potosí! De la capital. Muy bien. Ahí viene mamá, bebé, ahí viene mamá. Luis Potosí es mi barrio. ¡Ay, Jesús! Hasta cantando la Rubí. Venga, hermosa. ¡Corre, bebé, corre! ¡Let's go! 1, 2, 3, Rubí. ¡Corre! ¡Ay, por poquito! ¿Qué pasó, bebé? ¿Qué pasó? Casi llegabas a la banderilla. Ay, no, la verdad me la pusieron difícil, o sea, vean mi estatura y vean la estatura de los otros que sí la agarraron, o sea, yo soy bajita y me la pusieron lejísimos. Ay, ahora resulta. Pero eso sí, me sentía fit, según yo corría así como una gacela. Y pues bueno, ya saben que todo esto pues es para intentarlo, divertirse, cotorrear un rato. El chiste es que ustedes se animen y hagan todas las actividades, la verdad no se van a arrepentir. Ustedes inténtenlo, ya si ganan pues mejor. Oigan, y como dato curioso, otra diferencia entre los Ryu Palace y los Ryu normales es que en los Ryu normales no hay botones. O sea, las personas que te ayudan a llevar tu equipaje cuando llegas y te vas del hotel. Uno tiene que hacerlo por su cuenta. En cambio, en los Ryu Palace sí hay. Bueno, se supone que sí, porque cuando llegamos nosotros había tanta gente que ya no había botones disponibles. Y ahorita que sacamos las maletas, marcamos por teléfono a recepción, pero nunca nos contestaron. Entonces, sí hay botones en los Palace. A nosotros no nos tocaron, pero se supone que sí hay. Este ejemplo se los damos solo como una referencia, porque una de las preguntas que más hacen es si se nota la diferencia entre los Palace y los Ryu normales. Nosotros donde más notamos esa diferencia es en la comida, las bebidas y la cantidad de meseros que hay tanto en las albercas como en la playa. Eso sí, aunque sea Palace, como ya les habíamos dicho, pues no esperen un hotel de diamantes que se caracterizan por cuidar el detalle. Aquí, por ejemplo, no te dejan de que el chocolatito o te destienden la cama todos los días en la noche como lo hacen otros hoteles. Hace rato una seguidora nos preguntaba, oye, ¿qué recomiendan más, Palladium o Ryu? Pues depende de cuál es tu prioridad. Si me dices que quieres una playa súper bonita y tranquila, definitivamente este Ryu es tu opción. Si la prioridad es tener más actividades de que el parque acuático, el tiro con arco, tener un hotel como más selvático y no te importa pagar un poquito más, pues sí, yo elegiría el Palladium. Y así pues uno puede ir comparando todos los hoteles, amigos. Por eso nosotros nos
nuestra mayor recomendación es no se casen con un solo hotel. Mejor, pues cada vez que vengan a Cancún prueben uno diferente. Y es que las prioridades siempre cambian. Para nosotros hace 2 años nuestra mayor prioridad era comer lo más rico posible y tomar lo más rico posible. Hoy ya no, hoy ya tenemos una bebé, ya tenemos otras prioridades. Ahora nuestra prioridad es una playa tranquila en donde no se revuelque la bebé. Y así pues uno puede ir comparando de que todos los hoteles y todas las cadenas, Iberostar, Barceló, Sandos, Catalonia, Paradisus. Miren nada más quién despertó. Sofía ya llegó, Sofía ya llegó. Amigos, y pues antes de irnos pasamos a comer, hay que aprovechar al máximo el hotel. A ver, y ahí les va el resumen. En la mañana, tarde y noche el buffet internacional está abierto. En la tarde, adicional al buffet, está el restaurante de comida italiana. Solamente funciona la parte de la barra, que como vieron ayer, pues está bastante bien. Miren, yo repetí los platillos de la cena. Y para la noche están los 5 restaurantes de especialidad y el buffet. Última mimosa del hotel, a su salud, amigos. La pizza favorita, amigos, la de 4 quesos. Oigan, y ayer en la noche se nos olvidó agarrar nieve italiana. Ahorita obviamente no nos vamos sin tomarla, es nieve de Ferrero. ¿Quieres ver? Dame. ¿Qué tal está? Oye, pero trae piquete, ¿no? Me sabe un poquito como algún alcohol. ¿No? Ferrero envinado. No que no querías postre. Te la estoy aplicando de regreso. Es que siempre él me quita mi postre y se lo come. Entonces ahora me toca a mí. Oigan, y qué buen... Sofía quiere la bebida. Esa no, hermosa. Como les decía... No llores, princesa, no llores. Como les estaba diciendo, mi amorcito, qué buen servicio por parte de los meseros de la alberca. La verdad es que han estado muy atentos y no se nota ningún trato preferencial hacia el extranjero. Lo que más hay son mexicanos, gringos y canadienses. Yo diría que en esta temporada más o menos en las mismas cantidades, en las mismas proporciones. Miren, de hecho, un mesero que me vio que estaba con la bebé me dijo, tenemos varias bebidas sin alcohol. Me recomendó esta que se llama Copacabana y está muy buena. Es como una piña colada, bueno, piñada, pero de fresa. A su salud. Leí que también tiene naranja y granadina. Qué rica. Está bien buena, ¿eh? Voy a pedir una Copacabana con piquete. Hasta las piñas coladas las están preparando bien sabrosas. Ya está empezando a llover. Todos se salieron, amigos, pero como la niña anda feliz, nos vamos a quedar otro ratito. Solamente voy a guardar la cámara en la mochila para que no se moje. La primera vez que nos quedamos bajo la lluvia y Sofía está... Estoy cumpliendo uno de mis sueños, nena. Quedarme en una alberca con mis amorcitos bajo la lluvia. A ver si no nos cae un rayo. Pues vamos a cambiar los premios que nos ganamos en pareja, en equipo. ¿Qué les parece, amigos? Es un dije de la Piedra del Sol, el calendario azteca, el calendario mexica. Está padre, ¿no? El premio. Oigan, amigos, por azares del destino, a mí no me cortaron la pulsera, a Rubí se la cortaron. Hazte cuenta que te dan un papelito el último día y te dicen, puedes seguir usando las instalaciones hasta las 5 de la tarde, solamente tienes que presentar el papelito de que eres huésped. Y pues como a mí no me la cortaron, venimos a probar suerte y entramos al restaurante de carnes. Entonces, no les fallamos, les vamos a mostrar qué tal está. De entrada, unas croquetitas de camarón, vean, se ve Ricky Cookies. A mí se me antojó una ensaladita César. Provechito. Está bien rico el aderezo. Esto pinta bien. Amigos, mi croqueta de cangrejo, la que se está comiendo Rubí, como siempre, está deliciosa, amigos. Muy, muy buena.
Cómete tu ensalada, bebé. ¿Por qué te comes mi croqueta de cangrejo? Ya llegó nuestra comida, amigos. Yo me pedí un ribeye término medio. Vean este pedazón de carne, está gigante. Y yo me pedí la langosta. Nos dijo el mesero que era el platillo estrella, que todo el mundo lo pide. Vamos a ver qué tal, se ve muy bien. Es a la mantequilla y vino tinto y de verdad nos sorprende que es bastante carnita. Oigan, pues mi carne tiene muy, pero muy buen sabor, pero está algo pellejuda. Pero les digo, de sabor está... Esta vez ganamos nosotras con nuestra langosta, está bien sabrosa. Hasta Sofía le entró, ¿eh? ¿Trae para acá? Ay, qué rico es andar de ilegal en el restaurante el último día, amigos. Hasta como que me supo más rica la comida. No, bueno, pero algo que sí creo que no les habíamos dicho, que bueno que les volvimos a grabar, es que en cuanto a bebidas alcohólicas, en los restaurantes no hay coctelería, pero hay cerveza, vino blanco, vino rojo de la casa y también vino espumoso, tanto blanco como rosado. Miren, yo voy a cerrar este viaje con vinito rosado. Eso sí, aguas con los espumosos porque son traicioneros. Hay que aprovechar al máximo, amigos. Al máximo. Miren, ya me pedí un solomillo. Vi que el de al lado lo pidió y se veía bastante bien. Miren, nada más lo pedí término medio. Todavía está haciéndole... Y más en este tipo de cortes que son como muy gruesos. Se ve el juguito, vean, vean, vean. Comenten, amigos. ¿Quién es igual de carnívoro que yo? Muy rojo para mi gusto, pero confirmo está muy bueno. Ya saben que José de verdad se la come ahí casi haciéndole pero está rica. Cerramos con broche de oro, amigos. Postrecito, pastel de chocolate. Vean nada más que chulada. Y yo pedí un pie de manzana con helado de vainilla. También se ve muy rico, ¿eh? ¿Cuál creen que gane, amigos? ¿El de Rubí o el mío? Pues el ganador, amigos. El ganador fui yo porque Rubí ya está llena y yo me voy a comer los dos postres. Muy sabrosos los dos. Se lograron todos los restaurantes que teníamos incluidos. Ahora sí, vámonos ya a la casita. Amigos, pues ya va siendo hora de decir adiós. Esperamos que este video les haya gustado muchísimo. El hotel nos encantó, sí lo recomendamos. Sobre todo nos fascinó la playa. Vieron que es súper bajita, tranquila, sin oleaje, cristalina, con un color turquesa impresionante. En tema de relación precio-calidad, la verdad es que es una muy buena opción. Pues bueno, ya saben que los queremos, los adoramos. Les mandamos muchos besos, abrazos y caricias. Y nos vemos a la próxima. Adiós. 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?